Bueno, a continuación voy a dar paso a la doctora Lorena Benavente, que acaba de entrar, pero vamos, con un perfect timing en la sala. La doctora Benavente es una neuróloga especialista en ictus que trabaja desde hace muchos años en nuestra unidad. Además es doctora en medicina y profesora del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo y forma parte desde prácticamente su inicio del programa clave para la atención interdisciplinar del ictus de Asturias. Ella ha sido directora de tesis doctorales de más de 20 trabajos de fin de grado o de másters de alumnos de medicina o de enfermería, de manera que su implicación en la docencia y en la expansión del conocimiento de la patología que estamos tratando es enorme, y además es coinvestigadora en varios proyectos de investigación en torno a esta enfermedad. Aparte, la doctora Benavente es una amiga y yo creo que tengo que agradecerle públicamente todo lo que ha hecho por el ictus a lo largo de todos estos años, porque ha sido mucho. Ella nos va a hablar de los factores de riesgo clásicos y de los nuevos, y de esa manera vamos a ir entrando poco a poco en la enfermedad. Adelante, Lorena. Hola, buenos días. Bueno, no sé muy bien si empezasteis agradeciendo, supongo que sí, y que yo tengo que hacerlo también. Y a quien primero tengo que agradecer es a Elena por haber tenido el impulso de haber hecho este curso, ¿vale? También tengo que agradecer a la FIMBA y a LISPA y a Ángels pues, por la cobertura. Y sobre todo, tengo que agradeceros a vosotros por mostrar el interés de estar aquí. Y nada, dicho esto, pues empiezo con el título. La verdad que cuando Elena me asignó el título, dije, ¿qué trabalenguas es este? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero luego pone el ictus hoy, digo, esto tiene trampa, digo, es para que hable de los factores de riesgo y ya está. Pero digo, si quiere que hable solo de los factores de riesgo, no pone el ictus hoy. Bueno, no sé, que me hice un poco de lío, la verdad. Y entonces empecé por las conclusiones. Y estas son las conclusiones del principio de la clase, el principio de la charla, ¿no? Y yo digo, ¿a quién? ¿Cómo que a quién? Pues en realidad ya sabemos que a todos, no es una enfermedad solo de viejos, como era hasta hace poco o como pensábamos hasta hace poco. El ictus es una enfermedad de la que nadie está a salvo, ¿no? ¿Y cómo que cómo? Pues la otra conclusión es que, como siempre, ¿no? En el 85% de los casos pues parece que se obstruye un vaso y queda una isquemia, y en el 15% restante pues parece que el vaso se rompe y da una hemorragia. Entonces, bueno, me queda la cosa de, ¿hay fisiopatologías alternativas a estas clásicas? ¿Realmente es el porcentaje de el ictus hoy? Bueno, pues eso es lo que intentaré revisar, ¿no? Lo que me llevó a hacer la revisión pues para poder hacer esta clase, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué el ictus hoy? Pues porque vivimos cada vez más, porque la mayoría de los factores predisponentes son tiempo dependientes, edad dependientes, y entonces, pues ¿por qué? Pues por eso, porque tenemos malos hábitos, porque convivimos cada vez con más situaciones que los facilitan. ¿Y por qué? ¿Hay algún factor nuevo, aparte de los que todos ya conocemos? Bueno, pues habiendo empezado por las conclusiones, pues vamos a ver si podemos sacar alguna conclusión más, ¿no? Que fue lo que un poco me planteé yo al ponerme a estudiar pues para preparar estas diapositivas. Entonces, bueno, ya sabemos todos que el ictus es una enfermedad muy importante y, bueno, pues según los últimos datos epidemiológicos, los datos de 2019 a nivel mundial, pues sigue siendo la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica y la tercera en dependencia y muerte combinadas, después de los problemas neonatales y la cardiopatía isquémica también. Y si hablamos de números, pues bueno, pues son 12,2 millones de casos nuevos incidentes en 2019, 101 de casos prevalentes y 143 millones de años asociados por discapacidad y 6,55 millones de muertes. Pero un dato que me parece especialmente relevante, casi 4 veces más de mortalidad y de discapacidad cuando se hace la tasa ajustada por edad en los países pobres.
Por esto esta diapositiva con esa foto, ¿no? Lo rojo es lo peor, lo que tiene mayor incidencia. Y si bien muchos países pobres no tienen unas estadísticas mínimamente que en donde se pueda percibir estos datos, pues estos son los datos de los que partimos, ¿no? En cuanto a valorar esos datos iniciales epidemiológicos, me gustó esta fuente por el concepto que da de tener el ictus como dentro de un contexto, dentro de un clúster de enfermedades crónicas en las que probablemente el abordaje tenga que ser conjunto. Si nos fiamos, o sea, si nos ceñimos solo a los datos exclusivos de ictus, pues la incidencia cruda de ictus aumenta en un 76%, la prevalencia en un 95% a nivel de todo el mundo. Por lo tanto, cuando tenemos 25 años parece que tenemos un riesgo de ictus a lo largo de la vida de un 25%, o sea, es un porcentaje muy alto, 1 de cada 4. La mortalidad cruda también aumenta, la carga medida en años de discapacidad también aumenta y, sin embargo, parece que la incidencia ajustada por edad disminuye en menor medida que todos estos datos crudos, también la dependencia y la mortalidad, pero de manera más acusada en los países desarrollados. Y cuando se atiende a los sistemas de salud, esto se hace máximo, por ejemplo, en los grupos de países que incluyeron en este estudio en Canadá, elegido como uno de los países más desarrollados y donde además hay una cobertura bastante universal de salud. Luego hay que tener en cuenta que los datos tienden a hacer un poco de meseta en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir? Que parece que están retrasándose, mejorando las cifras por encima de los 70 años, pero por debajo no. ¿Por qué? Porque están subiendo exponencialmente los factores de riesgo en gente más joven. Según, además, el estudio de Rotterdam, cada ictus clínico probablemente va acompañado o se correlaciona con 5 casos de ictus silentes. Y eso de silentes lo pongo entre comillas, porque probablemente esos silentes no dan una clínica muy expresiva, de la que a lo mejor directamente atendemos dentro de nuestros protocolos de código ictus y dentro de nuestra atención hospitalaria, pero contribuye a un deterioro cognitivo subyacente, a un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento del pensamiento, de las funciones ejecutivas. De la misma manera ocurre con la enfermedad coronaria y la demencia. Entonces, son 3 enfermedades principales de causa y de dependencia, a pesar de la mejoría esa ajustada por edad, sobre todo a expensas de los países ricos, pero hay que tener mucho en cuenta este problema del aumento de los factores de riesgo en los jóvenes. Y repetidamente se observa una brecha, un gap entre los datos mundiales globales y los de los países ricos con respecto a los pobres. Es interesante y en este estudio pues, se orienta a que deberíamos a lo mejor considerar como clúster estas enfermedades y hacer un abordaje conjunto, porque si tenemos en cuenta que el paciente al final con mucha frecuencia tiene coexistencia de esas entidades, ¿no? De hecho, pues 2/3 de los pacientes mayores de 65 años que tienen ictus tienen un deterioro cognitivo y el 25% de los pacientes que tienen un deterioro cognitivo pues tienen historia de ictus. Entonces, para disminuir la carga de salud de estas enfermedades, parece que es lógico tener un englobe más completo desde el punto de vista del sistema de salud público y tenemos que intensificar y diversificar los esfuerzos en prevención. Aquí no debemos olvidar el abordaje del individuo como tal de alto riesgo, ¿no? Donde podemos estratificar el alto riesgo con varios scores, con varias herramientas que tenemos para estratificar el alto riesgo en función de los factores de riesgo vascular, pero tenemos que complementarlo con un abordaje poblacional, porque a nivel poblacional pequeños cambios consiguen grandes resultados, grandes diferencias. Y a mí me parece escalofriante cuando veo que en la OMS dice que la mitad de la población mundial no tiene cobertura a esos servicios esenciales de salud. Entonces, son entidades, por lo tanto, quiero llevar con esto, que exceden el abordaje agudo, ¿no? El especialista por excelencia de ictus es el neurólogo, pero estas enfermedades tienen que salir ya de la esfera de la neurología. El neurólogo es el experto que probablemente mejor pueda atender a un ictus en el ambiente hospitalario, el que mejor está preparado para hacer un estudio etiológico, para establecer unas pautas de tratamiento preventivo, para hacer un tratamiento agudo,
pero es esencial las labores preventivas y el reconocimiento de la enfermedad y de esos factores de riesgo, y eso excede con mucho a la labor de la atención especializada intrahospitalaria, ¿no? Por eso es esencial hacer unos planes de salud que aborden esas áreas desfavorecidas, unos planes de rehabilitación completos y un abordaje intenso para el manejo del tratamiento preventivo secundario, ¿vale? Que por ende va a ayudar a prevenir y a tratar el ictus, pero también a esas otras enfermedades en clúster que decimos, todas las enfermedades cardiovasculares y incluida la demencia, ¿no? Que si el ictus en sí mismo es una epidemia, juntándolas todas, entonces es una pandemia mayor que el COVID. Siguiendo con estos mismos datos, vemos que, bueno, pues que la incidencia y la mortalidad, decíamos, ajustadas por edad, disminuyen en los países ricos, pero el 70% de los ictus y el 87% de las muertes y de los años de dependencia, o sea, de los años de pérdida ajustados por la dependencia, ocurren en países de ingresos bajos o medios, donde hay un mayor porcentaje de hemorragias y donde la muerte por ictus acontece a edades más jóvenes. Por ejemplo, registros importantes a nivel estatales o de múltiples países como estos que presento aquí, pues por ejemplo en Chile, pues más de un 50% de mortalidad tiene un ictus o de dependencia a los 6 meses, más de un 60% al año. En este otro estudio que incluye 32 países, el Interstroke, los países con menos ingresos tienen ictus más graves, peor acceso a los servicios de salud, menos tratamientos, menos estudios etiológicos. Y este otro, donde dice que en América Latina más del 50% de los países con ictus no tienen una medicación preventiva. Quien dice ictus dice tratamiento en prevención secundaria, ¿qué vamos a hacer si no, no? Y empiezan a apuntar a contaminación doméstica, a una dieta no saludable, a un bajo nivel educativo, como factores que más contribuyen en estos países. Por lo tanto, vemos que el concepto de ictus parece que, teniendo todos estos ingredientes, parece que se va expandiendo cada vez más, ¿no? Y el problema va haciéndose una bola de nieve cada vez más gorda. Siguiendo con el ictus de hoy, ¿a quién? Me parecía relevante hablar de una diferencia de edad. Parece que hay perfiles distintos de ictus y que los que atendemos el ictus a veces pues, nos influyen mucho en el manejo de los mismos. Entonces sí que merece la pena, yo creo, hacer un poco de pararse un poco, ¿no? Atendiendo un poco a la edad. Con frecuencia, bueno, pues, el ictus joven suele ser como un 15% de todos los ictus. No sé muy bien, porque en realidad pongo ahí entre interrogantes el punto de corte, ¿no? Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cuándo es un ictus joven, ¿no? 45 años, 55, 60, según los estudios. Sea cual sea, el asunto es que el impacto socioeconómico en este grupo etario es máximo y no hay que olvidar que tiene una recurrencia de 5 años del 9%. Hay particularidades que tenemos que tener en cuenta en los pacientes jóvenes con ictus. Las etiologías no son tan las clásicas, o sea, no son predominantes pues, la ateromatosis o la patología de pequeño vaso, como puede ser en los grupos de edad más avanzada. Cobra más importancia la etiología cardioembólica, ¿no? Que en algunas series llega casi hasta el 50%, y la etiología que llamamos infrecuente, que son múltiples causas, ¿no? No vamos a hablar de etiologías porque es tema de otra de las clases, pero... Y luego hay otra cosa importante. Los ictus jóvenes muchas veces no se presentan con los síntomas típicos de ictus, ¿no? Los síntomas FAST que se dice, ¿no? Como el facial, el problema del arm, el brazo o el problema del lenguaje. Eso ocurre en tres cuartas partes de los casos, pero muchas veces los jóvenes tienen síntomas atípicos o heterogéneos y dificultan el diagnóstico. Dificultar el diagnóstico y la identificación por parte del especialista que lo atiende significa un retraso importante en los tiempos a la hora de hacer un abordaje de tratamiento agudo, un menor grado de sospecha y además estamos también un poco sesgados porque estamos acostumbrados a tener como nuestro ADN que el ictus es una enfermedad de viejos, entonces a lo mejor en la gente joven no esperamos tanto ese diagnóstico, ¿no? De entrada.
De hecho, hay estudios donde se registra que efectivamente puede haber más errores diagnósticos, hasta 7 veces más que en la gente mayor. En los ictus jóvenes la batería de estudios diagnósticos necesaria es más amplia porque precisamente hay que abarcar esas etiologías infrecuentes que no se justifican solo por los factores de riesgo y por los grandes grupos etiológicos causales, ¿no?, del ictus, y además necesitamos hacer un diagnóstico diferencial más amplio porque en los jóvenes hay más mimics, que son aquellos eventos que se presentan como un ictus y que luego finalmente no lo son, y más chameleons, que se llama también, que son aquellos eventos que se piensa que no son un ictus y finalmente sí lo son, por ese mayor porcentaje de síntomas atípicos, ¿no? Y luego, en cuanto a los tratamientos ya en una fase secundaria, también tenemos problemas con los pacientes jóvenes porque los propios médicos estamos un poco sesgados a intentar evitar ponerles mucho tratamiento, evitar la polifarmacia, tener un poco más de miedo a los efectos secundarios cuando en teoría son menos vulnerables a ellos que la gente mayor. Y hay un problema de comunicación, los pacientes jóvenes son más exigentes, entonces se sienten menos satisfechos con el tipo de información que reciben del médico, necesitan una información a lo mejor más amplia y también son menos disciplinados a la hora de adherirse o cumplir los tratamientos, ¿no? Por eso es un problema gordo. El ictus hoy, ¿cómo? Decíamos en las conclusiones del inicio que al final que era una oclusión con un ictus isquémico o una rotura con una hemorragia, ¿no? Y clásicamente tenemos esta distinción, el 85% isquémicos, el 15% hemorrágicos. La primera pregunta que me surge aquí es, en realidad, ¿la tendencia actual es ese, el porcentaje? ¿Seguimos teniendo ese porcentaje? En ese cómo hay que incluir algunas otras fisiopatologías pues, de causas nuevas, ¿no? Y podemos tener en cuenta algún otro avance que nos pueda empezar a dar luz en saber cómo se produce el ictus, más factores de los que conocemos. Pues con respecto a la hemorragia, claro, ese 85-15%, que es la clasificación habitual en países más o menos desarrollados, pues claro, cuando atendemos a las cifras del mundo, pues cambia, ¿no? Según este último registro mundial del Global Burden of Disease, en 2019, pues el isquémico era poco más del 60%, la hemorragia intracraneal no llegaba al 30% y luego la hemorragia subaracnoidea no llegaba al 10%. La hemorragia intracraneal y la subaracnoidea parece que tuvieron una tendencia a disminuir en los últimos 20-30 años. Sin embargo, pues claro, los países de bajos ingresos tienen mucha más hemorragia intracraneal, tanto como que casi hablamos de un 30 frente a un 15 y pico %. Vale. Y si atendemos a nuestros propios resultados, lo que extraemos del registro de ictus que hace los análisis ELENA cada año, pues vemos que la hemorragia intracraneal era un 15%, teníamos como 169 intracraneales en 2018, subió al 17% en 2019 y a un 18% en 2020. Estamos seguros, aunque todavía no están los datos completos de 2021, que en 2021 va a ser todavía bastante más. Aquí tenemos que tener en cuenta en 2021 un aspecto, que es la implantación del código hemorragias. ¿Vale? Tenemos el código hemorragias a nivel de la comunidad, por el que intentamos distribuir los recursos y los pacientes para una atención óptima según nuestros recursos en toda la comunidad, para que todos los pacientes puedan básicamente acceder al mejor tratamiento cuando alguien tiene una hemorragia intracraneal, que es acceder a un nivel de asistencia tipo unidad de ictus, y entonces sí que tenemos más casos, pero eso se va a acusar sobre todo en 2021. Estos datos de 2018 a 2020 no teníamos implantada el código hemorragias, por lo tanto otra cosa tiene que ser. Puede ser la presencia de esos factores de riesgo nuevos, puede ser la evolución en los ictus jóvenes, puede ser que estemos atendiendo a la brecha social, que la brecha social se pueda estar haciendo patente en el propio porcentaje de hemorragias más propio de estratos sociales o de países más pobres. Pues tendríamos que ver, ¿no?
Y luego, por terminar un poco con el cómo, tampoco quiero ahondar mucho, pero quizás hay un nuevo aspecto que nos puede dar cada vez más información, que nos puede enseñar más cosas, que son los mecanismos genéticos y epigenéticos, ¿no? para el cómo acontece un ictus. Todavía es una investigación bastante en pañales en cuanto al ictus, pero bueno, los mecanismos epigenéticos son todos estos mecanismos, una serie de intrincada red molecular en la que son reversibles y que cambian dependiendo de las exposiciones internas y externas del individuo y que influyen en la expresión genética sin alterar propiamente el código genético de un organismo, ¿no? Y de una célula o de un tejido, y que sin embargo también pueden ser heredables, ¿no? Entonces, parece que cada vez hay más datos en los que puede haber este metabolismo puede estar muy implicado en la fisiopatología, en el funcionamiento del ictus. Es difícil el diagnóstico y sacar conclusiones muy firmes todavía hoy, porque hay mucha variabilidad interindividual, porque cambia mucho, porque es un evento, porque son eventos o son mecanismos muy reversibles. Pero en conjunto hay como tres aspectos fundamentales. Por un lado, diferentes formas de metilación del DNA, en la que se ve que muchas de las metilaciones del DNA, que son cambios epigenéticos, influyen y ahí se asocian al ictus en muchos de los genes. Por el otro lado, las modificaciones en las histonas, la prueba está en que cuando a veces se inhibe la alteración de esa codificación en las histonas, se produce un efecto antiinflamatorio, concretamente en el ictus isquémico, y por el otro lado muchos mecanismos relacionados con el ARN, en los que parece que también tienen muchas funciones en neuronas, en glía y en las respuestas endoteliales, sobre todo en el ictus isquémico. Entonces, esto es algo que es todavía muy poco desarrollado, muy primordial, pero que nos puede enseñar mucho de cómo ocurre el ictus hoy, ¿no? Y luego, con la última conclusión, el del ictus hoy, ¿por qué? Y en realidad podríamos resumirlo en esto. A mí esta diapositiva la cogí de otras clases o de otras sesiones que di, porque la verdad me gusta mucho, porque enseña mucho un poco cómo es nuestra evolución y por qué el ictus va haciéndose cada vez más frecuente, ¿no? Pues vivimos más y por nuestra forma de vida, ¿no? Es esencial. Pero también me gusta mucho por la foto del iceberg, porque en realidad vemos el ictus clínico como la punta del iceberg, con una serie de factores protectores y una serie de factores de riesgo, la mayoría de ellos los conocemos todos, pero luego tenemos toda esa parte enterrada del iceberg, que es la enfermedad cerebrovascular y que es la que efectivamente está totalmente relacionada con la demencia, con las patologías concomitantes, con los infartos silentes, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco vamos a hablar de los factores de riesgo que todos conocemos, o no quise hacerlo. La clase no es eterna y sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en algunos en los que a lo mejor no tenemos tan como aprendidos bueno, tan interiorizados, ¿no? Y sí que hay algunas ideas generales. Volviendo a esos estudios poblacionales generales, por ejemplo, en el Interstroke, que mete más de 13.000 pacientes con ictus y más de 13.000 controles de 32 países diferentes, insisten en que 10 factores de riesgo son responsables de más o menos el 90% de los ictus. Son factores de alta prevalencia, son factores que se identifican fácilmente y que en teoría serían relativamente fácil o por lo menos potencialmente tratables. Este otro estudio, esta otra cohorte internacional, el PUR estudio de pacientes entre 35, es población general, perdón, no pacientes, entre 35 y 70 años de 21 países diferentes, o más de 150.000 personas, sin historia cardiovascular de base y con un seguimiento bastante largo de casi 10 años, pues ven que los ictus que aparecen pues son atribuibles pues a los hábitos de riesgo, a los factores metabólicos, socioeconómicos, psicosociales y a la contaminación atmosférica. O sea, no solo hábitos de riesgo y los factores cardiovasculares clásicos, ¿no? Hace mucho hincapié en los socioeconómicos, psicosociales y contaminación atmosférica. Sin embargo, la hipertensión, que es la que todos conocemos, es la que se lleva la máxima atribución, pero sí, en segundo lugar, según este estudio, seguido de la contaminación doméstica del aire, de la dieta, de la mala dieta, de la dieta insana y de la diabetes.
Y según este otro registro, en 2019 el 87% de los años perdidos de vida, de acuerdo a la discapacidad, son atribuibles a 19 factores de riesgo. ¿Vale? Los factores de riesgo bajaron en los países con altos ingresos, bueno, entre 16 y pico a 13 y pico millones de años ajustados pues, por dependencia, pero aumentaron en los países de bajos o medios ingresos. Una barbaridad, aumentaron de 75 a 111. Siempre terminamos encontrando el problema en el mismo sitio. Y cuando se analizan los factores de riesgo por separado, parece que el máximo incremento porcentual se atribuyó al aumento del índice de masa corporal, a la obesidad, que tiene casi un 60% de incremento entre el 1990 y 2019. Y por lo tanto calculan que si esto lo controláramos, habría un cuarto casi de reducción de ictus en 2019 comparado con un 15% que podía representar en 1990. La tensión sigue siendo la reina, aumentó, no tanto. La elevada glucemia basal aumentó más, un 40%. Y los que más se atribuyen en 2019 a tener mayor mortalidad por ictus y mayor dependencia sigue siendo la hipertensión, un 55%, el alto índice de masa corporal y la glucemia basal alterada seguido del tabaco. Si utilizamos esta gráfica que tienen ellos, pues me gusta señalar pues en la parte de arriba, pues como decía, la reina sigue siendo la hipertensión, pero en segundo lugar ponen la contaminación atmosférica, en tercer lugar la obesidad, luego la glucemia basal alterada, después el tabaco, y son las diferentes causas de factores de riesgo habituales. Sí señalo aquí en azul, y me gusta también hacer mención a los que están por la parte de abajo, ¿no? Por un lado, hay el tema de la dieta, lo separan en muchos aspectos distintos: comer pocos vegetales, comer pocas legumbres, comer mucha carne roja. En definitiva, si todos los juntamos, el punto de la dieta sube mucho más arriba y al final eso se traduce en ausencia de dieta mediterránea. Vale. Y luego también me gustaría señalar que por primera vez hacen mención a las condiciones extremas de temperatura, ¿vale? Que es una cosa que cada vez tenemos más problema a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, no hacen alusión al estrés o no pueden hacer análisis específicos de la fibrilación auricular, y por eso aprovecharé a comentar un poco en una diapositiva un poco más adelante. Factores de riesgo clásicos: edad. Decíamos edad avanzada, riesgo de ictus. ¿Pero qué pasa con los jóvenes? Pues en la última década aumentaron muchísimo los factores de riesgo tradicionales entre los jóvenes. Y aunque los jóvenes decíamos que el cómo había que tener en cuenta las etiologías infrecuentes, en jóvenes esos factores tradicionales clásicos que aumentaron tanto justifican el 80% de todos sus ictus, sobre todo el sedentarismo y la hipertensión, ¿vale? El manejo de esos factores, por lo tanto, disminuiría la recurrencia de ictus y la mortalidad de cualquier causa, y sin embargo más del 60% de hipertensos en el seguimiento no reciben tratamiento. La mala adherencia: algo estamos haciendo mal, porque si investigamos mucho y luego no tratamos lo básico. El sexo: el ictus es más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, en las mujeres jóvenes está aumentando. ¿Por qué? Pues por el aumento, se supone, de los factores de riesgo clásicos en edades jóvenes. Las mujeres tenemos ictus más severos, incluso después de hacer ajustes por otras variables que pueden suponer un sesgo. Tenemos mayor dependencia condicionadas por el ictus. ¿Por qué? Habitualmente porque partimos a lo mejor de situaciones de mayor limitación de movilidad, mayor depresión. Tenemos una peor calidad de vida referida a 1 y a 5 años, después de hacer ajustes por otras variables. Tenemos unos factores de riesgo específicos relacionados con, sobre todo, las hormonas. La menopausia precoz, por lo tanto, pues los estrógenos parece que tienen un efecto protector. La terapia hormonal sustitutiva está finalmente contraindicada, los anticonceptivos, que todos pueden facilitar los ictus, excepto aquellos que solo sean exclusivos de gestágenos, la migraña con aura, que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, la gestación y sobre todo el puerperio, ¿no? Y luego tenemos unas etiologías o mecanismos específicos, sobre todo relacionadas con la gestación y el puerperio. Tenemos que pensar la trombosis venosa por hipercoagulabilidad, las disecciones, la eclampsia,
el síndrome de la encefalopatía posterior reversible. Las mujeres tenemos peor acceso a los tratamientos agudos, a las unidades de ictus, a los tratamientos de prevención secundaria, a la rehabilitación, a los cuidados sociosanitarios. El alcohol, otra de las grandes causas que estaba ahí un poco en el medio, en la tabla, decir, bueno, pues hay un porcentaje de alcohol o una cantidad de alcohol que puede ser saludable, incluso no saludable, para qué tipo de ictus, cómo. Bueno, pues el alcohol en sí mismo supone un factor de riesgo de muerte y de discapacidad por ictus muy importante. Y hay que tener en cuenta que más del 50% en una base de datos del Reino Unido de personas sanas, voluntarios sanos, refería un consumo mayor al recomendado como bajo riesgo, que son 14 unidades por semana, lo que viene a ser 6 vinos o 6 cervezas a la semana. Y en este estudio pues parece que efectivamente se ve que el alcohol no solo es el alcohol, sino que los patrones de alcohol influyen, ¿no? Por ejemplo, las bebidas blancas son las que peor suponen, o sea, las que mayor riesgo suponen. En segundo lugar, la cerveza y la sidra, y después parece que mejor parado sigue el vino tinto, ¿no? por el tema de los polifenoles. Parece que el alcohol consumido con comida tiene un efecto menos peyorativo, ¿no? Porque se absorbe menos y entonces produce menos reacción inflamatoria, etcétera. Y parece que los patrones de consumo más agresivos son los de diario importante o los consumidores copiosos de una vez o dos por semana. Y como no habíamos hablado de la FA, pues aproveché a hablar de la fibrilación auricular aquí. ¿Vale? La fibrilación auricular, uno de los factores de riesgo fundamentales para ictus, que intrínsecamente está muy relacionada con el alcohol. La prueba está en que la abstención o la reducción importante del consumo de alcohol cuando aparece una fibrilación auricular disminuye mucho la recaída en fibrilación auricular, ¿vale? Y a pesar de la percepción que existe de que las dosis bajas de alcohol pueden ser cardiosaludables o cardioprotectoras, eso no ocurre para la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque el alcohol en la fibrilación auricular puede acelerar un poco la respuesta inflamatoria, puede tener activación simpática y deceleración del parasimpático y facilitar más así la fibrilación, porque puede tener efecto directo en la función auricular y además contribuir al resto de los factores de riesgo. Y os decía que era muy importante el tema de la polución, ¿no? Atribuible hasta casi el 17% de ictus, más en los países pobres o empobrecidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son economías de rápido crecimiento, donde el sistema económico feroz pues no tiene en cuenta el tema de la contaminación, hay una gran industrialización. Y, según la OMS, el 91% de la gente del mundo vive en unas condiciones donde la polución del aire excede lo deseable o lo saludable. ¿Vale? Tanto en exposiciones cortas como en largas está claro que aumenta el riesgo de ictus isquémico, menos claros en los estudios en hemorragia porque bueno, pues hay problemas metodológicos al juntarla con la subaracnoidea, etc. Y la relación parece más clara entre los aterotrombóticos y lacunares. ¿Cómo? ¿Por qué ocurre eso? Las partículas muy pequeñas parece que difunden directamente a la sangre, reaccionan con el óxido nítrico y dan especies reactivas de oxígeno que conducen a la disfunción endotelial. Las partículas mayores las fagocitan los macrófagos, activan inflamación en el pulmón, segregan mediadores inflamatorios y se ve que efectivamente aumentan los fenómenos inflamatorios con vulnerabilidad de la placa, como la metaloproteasa, ¿no? También parece que desencadenan un reflejo autonómico y que también es otra de las vías en que la polución puede dar problemas, y por lesión directa, ¿no? De esas partículas pequeñas por lesión directa, ¿no? Entonces, durante el COVID, con el confinamiento, hubo una caída brutal de la polución, hubo una caída brutal de la tasa de ictus, en parte porque los pacientes a lo mejor tenían miedo de consultar, pero quizás se nos presenta una situación epidemiológica excelente para estudiar estos aspectos. El café. Sí, no, pues sí y no. Parece que tanto la cafeína y los fenoles tienen actividad antioxidante y regula la señalización intracelular para el crecimiento, proliferación y apoptosis. Parece que los cafés no filtrados pueden aumentar el colesterol, pero en general sí que, aunque pueda subir la tensión y facilitar en algunos casos el desencadenante de la fibrilación auricular, en global, en pacientes sanos, sí tiene un efecto beneficioso. Y el estrés.
El estrés desde muchos aspectos, ¿no? El exceso de horas laborales, en este ensayo que ya tiene en este metaanálisis que ya tiene unos pocos años, pues las jornadas laborales muy altas, pues una y otra vez, después de corregir por diferentes variables que pueden suponer sesgo, pues sale una y mil veces que efectivamente facilita el riesgo de ictus y de cardiopatía isquémica. Y este estudio más reciente dice que incluso eventos estresantes agudos, pocas horas antes del ictus, podría facilitar el desencadenante del mismo. Y finalmente el COVID, ¿no? El COVID, pues uno de los factores de riesgo nuevos, pues los pacientes con ictus y COVID son pacientes más jóvenes, predomina más el ictus criptogénico seguido del cardioembólico, parece que es un estado de hipercoagulación el que facilita que el COVID sea un factor de riesgo, aparte de la disfunción endotelial que produce. Y sí que parece que son ictus más graves, pero puede que muchas veces a lo mejor los ictus leves puedan pasar desapercibidos, ¿no? Ya por terminar, ¿a quién? Decíamos que a todos, pero más pues a los países empobrecidos, a los bajos estratos sociales, a los sistemas sanitarios no universales, a los que viven en condiciones ambientales menos saludables. ¿Cómo? Pues decíamos que parece que igual las hemorragias son cada vez más frecuentes, está la epigenética, están los mecanismos de las drogas, está el efecto de la polución, el efecto del estrés, o sea, unos mecanismos, un cómo un poco alternativo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos la globalización con el fast food, con la industria alimentaria, que no es una dieta saludable mediterránea, porque hay nuevos factores de riesgo y otros viejos en cada vez más jóvenes, y porque las discriminaciones sociales, económicas y de género empeoran el pronóstico del ictus. Y ya está, con esto creo que la última puede quedar así.